Tengo 63 años y hasta hace 3 semanas creía conocer mi vida. Creía conocer a mi esposo, a mis hijos, el peso exacto de cada día. Pero esta mañana, sentada frente al notario, descubrí que llevo 38 años durmiendo al lado de un extraño. El sobre llegó un martes. Color Manila. Mi nombre escrito con letra que no reconocí. Lo abrí en la cocina, mientras el café se enfriaba en la taza. Era una citación. Nada alarmante en apariencia. Una firma de abogados me solicitaba comparecer para asuntos relacionados con la sucesión de bienes del señor Ricardo Méndez. Ricardo Méndez era mi esposo que estaba vivo, que desayunaba conmigo cada mañana, que roncaba a mi lado cada noche. Leí el documento 3 veces. Mis manos temblaron. Llamé a la firma. La secretaria confirmó la cita, su voz profesional y distante. Le dije que debía haber un error. Ella repitió mi nombre completo, mi dirección, el nombre de Ricardo. No había error. Esa noche Ricardo llegó tarde. Dijo que había tenido reunión con un cliente. Se duchó antes de cenar. Nunca lo hacía. Lo observé masticar, beber agua, limpiarse la boca con la servilleta. Los mismos gestos de 4 décadas. Pero ahora cada movimiento parecía ensayado. No le mencioné el sobre. Algo me detuvo. Un instinto que no sabía que tenía. 2 días después, fui sola al notario. La oficina estaba en el centro. Un edificio antiguo con ascensor de rejas. El pasillo olía a papel viejo y cera de piso. La secretaria me hizo pasar a una sala pequeña. Paredes color crema, una ventana que daba cara a un patio interior. Me senté. Esperé. El notario entró con un portafolio de cuero gastado. Hombre de unos 50 años. Calvicie incipiente. Lentes de marco grueso. Se presentó. Doctor Aguirre. Me miró con una mezcla de profesionalismo y algo que tardé en identificar. Lástima. Señora, dijo abriendo el portafolio. Lamento la situación. Entiendo que esto puede ser inesperado. Saqué fuerzas de algún lugar profundo. No entiendo por qué estoy aquí. Mi esposo está vivo. Aguirre asintió despacio. Extrajo documentos. Los colocó frente a mí. Su esposo inició trámites de sucesión hace 6 meses. Está reorganizando su patrimonio. Hizo una pausa. Usted no figura como beneficiaria principal. Las palabras flotaron en el aire como objetos extraños. ¿Cómo que no figuro? La casa donde viven está ya a nombre de él. Los ahorros, las inversiones... todo. Aguirre deslizó una hoja. Aquí está la designación de herederos. Su hijo Mauricio recibe el 60%. Su nuera Valeria, 20%. Diversos familiares de su esposo, el resto. Busqué mi nombre en la lista. No estaba. Tiene que haber un error. No lo hay, señora. Su esposo fue muy claro en sus instrucciones. Aguirre carraspeó. Además, presentó documentos que acreditan que ustedes mantienen economías separadas desde hace años. Eso es mentira. Nunca tuvimos cuentas separadas. Aguirre sacó más papeles. Reconocí la firma de Ricardo. Documentos fechados años atrás. Declaraciones que nunca vi. Acuerdos que nunca firmé. Aquí consta que usted renunció a cualquier reclamación sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. La sala se inclinó. Me aferré al borde de la mesa. Yo nunca firmé eso. Aquí está su firma, señora. Miré el documento. Era mi firma. Pero yo no recordaba haber firmado nada así. Me concentré. Años atrás, Ricardo me había pedido firmar unos papeles. Dijo que era para un trámite del banco, algo rutinario. Yo firmé sin leer. Confiaba en él. Éramos un equipo, o eso creía. ¿Qué significa esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Significa que legalmente usted no tiene derecho sobre el patrimonio de su esposo. Si él fallece, o si decide donar en vida, usted no recibirá nada. El aire se volvió pesado. ¿Y la casa? A nombre de él. Usted, técnicamente, usted vive ahí por su voluntad, no por derecho. Salí de esa oficina caminando en automático. No recuerdo cómo llegué al carro. Me senté al volante y no pude mover las manos. 38 años de matrimonio. 3 hijos.
Una vida entera construida juntos, y yo no existía en ningún papel. Conduje sin rumbo. Terminé en un parque donde solíamos llevar a los niños. Me senté en una banca. Observé a una pareja joven con un bebé. Ella reía. Él la miraba con ternura. Pensé en Ricardo y en mí, décadas atrás. ¿Alguna vez me miró así? ¿O siempre fui solo una pieza funcional en su vida? El teléfono vibró. Mauricio, mi hijo mayor. Mamá, ¿dónde estás? Papá dice que no contestas. Estoy bien. Salí a caminar. ¿Segura? Se te oye rara. Estoy bien, Mauricio. Colgué antes de que hiciera más preguntas. No podía hablar con él. No todavía. Mauricio, que recibía el 60%. Mauricio, que vivía en una casa que Ricardo le había comprado. Mauricio, que trabajaba en la empresa de su padre. ¿Él sabía? Esa noche preparé la cena como siempre. Puse la mesa. Esperé a Ricardo. Llegó a las 8, como siempre. Se sentó, como siempre. Comimos, como siempre. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Mastiqué despacio. Tragué. Normal. ¿Y el tuyo? Largo. Muchos pendientes. Asentí. Seguimos comiendo. El sonido de los cubiertos contra los platos llenaba el silencio. Lo observé. Su cara que conocía de memoria. Las arrugas en la frente. Las canas en las sienes. Las manos que alguna vez me tomaron con cariño. Ahora solo veía a Yasun extraño. Después de cenar se fue a su estudio. Lo escuché hablar por teléfono. Voz baja. Casi susurro. Me acerqué sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. «Ya está todo listo», decía. «En 6 meses podemos activar la transferencia». No, ella no sabe nada. Sí, Mauricio está de acuerdo. Mauricio, mi hijo, estaba de acuerdo. Retrocedí en silencio. Subí a la habitación. Me senté en la cama. Nuestro dormitorio. Nuestras cosas. Nuestras fotos en la pared. Pero nada era nuestro. Todo era de él. Abrí el closet. Busqué entre su ropa. No sabía qué buscaba. Tal vez otra evidencia. Tal vez una explicación. Encontré una caja de zapatos en el estante superior. La bajé. Adentro había documentos. Los revisé con manos temblorosas. Estados de cuenta de una cuenta que no conocía. Movimientos grandes. Retiros, depósitos. Una dirección que no era la nuestra. Y fotos. Fotos de Ricardo con Mauricio y Valeria. En esa casa. La casa de la dirección desconocida. Una casa grande, moderna. En las fotos sonreían, brindaban, celebraban algo. Iba a cerrar la caja cuando vi un sobre más pequeño. Lo abrí. Dentro había una carta. Letra de mujer. Comencé a leer. Ricardo, gracias por todo. La casa es perfecta. Mauricio y yo estamos muy felices. Sabemos que esto no ha sido fácil. Pero pronto todo estará en orden. Cuando ella ya no sea un problema, podremos vivir tranquilos. Cuando ella ya no sea un problema. Ella era yo. Iba a guardar todo cuando escuché pasos en la escalera. Ricardo subía. Metí todo rápidamente en la caja. La empujé al closet. Cerré la puerta. Me metí a la cama. Apagué la luz. Ricardo entró. Sintió que me movía. ¿Estás despierta? Casi dormida, murmuré. Se metió a la cama. Su respiración se hizo lenta, profunda. Se durmió. Yo permanecí inmóvil, mirando el techo en la oscuridad, calculando, recordando. Cada viaje de negocios, cada reunión nocturna, cada vez que Mauricio y Valeria vinieron a cenar y se miraron con complicidad. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete. Lo que descubrí después cambió todo. A la mañana siguiente, esperé a que Ricardo se fuera al trabajo. Luego marqué el número de mi hija, Carolina. Ella vivía en otra ciudad. Trabajaba como abogada. Siempre fue la más independiente, la que cuestionaba todo. «Mamá, ¿qué pasa? Es temprano. Carolina, necesito que me digas la verdad. ¿Sabías que tu padre está reorganizando su herencia?» Silencio. «Carolina». «Mamá». Su voz sonó incómoda. «Yo... escuché algo. Hace unos meses. Mauricio mencionó que papá estabas haciendo unos trámites. ¿Y por qué no me dijiste?»
Porque pensé que tú lo sabías. Pensé que era decisión de ustedes dos. Cerré los ojos. Yo no sabía nada. Y tampoco sabía que tu hermano y Valeria tienen otra casa. Una casa que tu padre les compró. Otro silencio. Más largo. Carolina, contéstame. Mamá, yo vi fotos en redes sociales. Pero pensé que era una inversión. Algo del negocio. ¿Viste las fotos y no preguntaste nada? Mamá, no quería meterme. Ustedes son adultos. Pensaste que yo estaba al tanto de todo. Sí, colgué. No con enojo, con claridad fría. Mis hijos pensaban que yo sabía, que yo aceptaba, que yo era cómplice de mi propia exclusión. Esa tarde esperé afuera de la oficina de Ricardo. Lo vi salir a las 6, pero no se dirigió a su carro. Caminó 2 cuadras. Entró a un café. Yo lo seguí, manteniéndome a distancia. A través del vidrio lo vi sentarse en una mesa. Minutos después, llegó Valeria, mi nuera. Se saludaron. Ella se sentó frente a él. Hablaron. Ricardo sacó documentos de su maletín. Valeria los revisó. Asentía. Sonreía. Tomé fotos con mi teléfono. No sabía para qué, pero algo me decía que las necesitaría. Se despidieron con un abrazo. Valeria salió primero. Ricardo esperó unos minutos. Luego salió él. Regresó a su carro. Yo hice lo mismo. Conduje a casa antes que él. Preparé la cena. Puse la mesa. Cuando llegó, lo recibí como siempre. Con una sonrisa, con la comida lista, con la casa ordenada. Él comió, me contó sobre su día, mintió sobre dónde había estado. Yo asentí, sonreí, fingí creerle. Esa noche, cuando se durmió, bajé al estudio. Encendí su computadora. No tenía contraseña. Nunca la tuvo. Nunca pensó que yo la revisaría. Abrí su correo. Busqué. Leí. Encontré todo. Correos entre Ricardo y Mauricio. Planes detallados. La casa está lista. En 6 meses, cuando tengamos el divorcio o la separación de bienes, podemos mudar a mamás a un lugar más pequeño. Algo modesto. Valeria y yo nos quedamos con la casa principal. Más correos. Entre Ricardo y su abogado. Necesito asegurarme de que ella no pueda reclamar nada. Los documentos que firmó hace años son suficientes. ¿Verdad? Respuesta del abogado. Sí, señor Méndez. Ella renunció a todo. Incluso si descubre ahora, legalmente no tiene recursos. Seguí leyendo. Correos de hace 1 año. 2 años. 3. Esto no era reciente. Esto llevaba años planeándose. Y Mauricio estaba involucrado desde el principio. Imprimí todo. Cada correo. Cada documento. Los guardé en una carpeta. La escondí en mi armario, entre la ropa de invierno que Ricardo nunca tocaba. Subí a la habitación. Él seguía dormido. Me acosté a su lado. Cerré los ojos, pero no dormí. A la mañana siguiente, Ricardo desayunó como siempre. Café negro, pan tostado, jugo de naranja. Leía el periódico en su tableta. Yo lavaba platos. La escena perfecta de un matrimonio común. Tengo que viajar este fin de semana, dijo sin levantar la vista. Asunto de trabajo. ¿A dónde? A la costa. 2 días. Asentí. Que te vaya bien. Él salió. Yo esperé 10 minutos. Luego llamé a Carolina. Necesito un abogado. El mejor que conozcas. Esa misma tarde estaba sentada frente a la doctora Silvia Ramos. Mujer de unos 40 años, traje impecable, mirada afilada. Le mostré todo. Los documentos del notario. Las fotos, los correos impresos. La carta de Valeria. Silvia revisó cada página en silencio. Cuando terminó, levantó la vista. Señora, esto es grave. Pero tenemos opciones. ¿Qué opciones? Firmé esos papeles. Renuncié a todo. Firmó bajo engaño. Su esposo le dijo que eran papeles del banco. Eso se llama dolo. Podemos impugnar esos documentos. ¿Y si no funciona? Entonces usamos otra estrategia. Pero necesito que me cuente todo. Desde el principio. Cada detalle que recuerde. Le conté. 38 años en 2 horas. Silvia tomaba notas. Hacía preguntas. Escuchaba. Una cosa más. Dije. Mauricio trabaja en la empresa de Ricardo. Él le paga un sueldo generoso. Pero encontré esto. Le mostré otro documento.
Mauricio figura como socio al 50%. Desde hace 5 años. Silvia alzó las cejas. ¿Usted sabía esto? No. Me enteré ayer, revisando papeles viejos. Señora, su esposo no solo la excluyó de la herencia, la excluyó del presente. La empresa que él construyó durante su matrimonio es bien ganancial. Usted tiene derecho a la mitad, pero él ya transfirió su parte a su hijo. Sentí algo romperse adentro. Pero no era dolor. Era furia. ¿Qué puedo hacer? Silvia se inclinó hacia adelante. Podemos demandar. Pero será largo, costoso y doloroso. Su hijo estará del otro lado. Su esposo negará todo. Dirá que usted sabía, que usted aceptó. ¿Y si no demandó? Entonces pierde todo. La casa, los ahorros, la empresa. Cuando su esposo decida, usted quedará en la calle. Guardé silencio. Pensé en Mauricio. Mi hijo. El niño que cargué, que crié, que amé. Ahora socio de su padre en mi contra. Hay algo más que debe saber, dijo Silvia. Encontré esto en los registros públicos. Deslizó un papel. Su esposo compró esa casa para Mauricio y Valeria hace 2 años. Valor, 400.000. Pagada en efectivo, 400.000. El dinero que Ricardo me dijo que había invertido en la empresa. El dinero de nuestros ahorros. Mi dinero. Demande. Dije, haga lo que tenga que hacer. Silvia asintió. Necesitaré un anticipo. 10.000 para comenzar. No tenía 10.000. No tenía nada. Pero recordé algo. Años atrás mi madre me dejó unas joyas. Nunca las vendí. Estaban guardadas en una caja de seguridad del banco. A mi nombre. Lo único que era realmente mío. Las tendré mañana. Salí del despacho con la carpeta de documentos bajo el brazo. El sol pegaba fuerte. Caminé hasta mi carro. Antes de subir miré mi teléfono. Mensaje de Ricardo. Llegaré tarde. No me esperes para cenar. Respondí. Ok. Esa noche cené sola. Lavé mi plato. Apagué las luces. Subí a la habitación. Me acosté en la cama. La cama que compartíamos. La cama donde dormíamos espalda con espalda hacía años. Pero algo me detuvo. Me levanté. Bajé al estudio de Ricardo. Encendí la luz. Miré los libreros, el escritorio, los diplomas en la pared. Toda una vida de logros. Logros construidos mientras yo criaba a sus hijos, mientras yo mantenía su casa, mientras yo esperaba. Abrí los cajones del escritorio. Busqué. En el fondo del último cajón encontré otro sobre. Lo abrí. Dentro había fotos viejas. Fotos de Ricardo con una mujer. No era yo. Fotos de hace años, décadas. La mujer era joven, bonita. En una de las fotos estaban en la playa. En otra, en un restaurante. En otra, ella estaba embarazada. Di vueltas a una foto. Atrás, con la letra de Ricardo. Ana, 1985. 1985. El año que nació Mauricio. La puerta principal se abrió. Pasos en la entrada. Ricardo había vuelto. Guardé las fotos en el sobre. Lo metí bajo mi blusa. Apagué la luz del estudio. Salí al pasillo justo cuando Ricardo entraba a la sala. Nos miramos. ¿Qué hacías en mi estudio? Preguntó. Buscaba un libro. Respondí. Mi voz sonó tranquila. Sorprendentemente tranquila. Ricardo me observó. Calculando. Midiendo. ¿Qué libro? Uno de jardinería. Y pensé que tenías uno. Asintió despacio. No me creyó. Pero tampoco insistió. Se quitó el saco. Aflojó la corbata. Voy a ducharme. Subió las escaleras. Yo esperé. Escuché el agua correr. Entonces saqué el sobre de mi blusa. Subí a la habitación de huéspedes, la que usábamos para guardar cosas viejas. Escondí el sobre entre unas cajas de Navidad. Luego bajé. Preparé té. Me senté en la cocina. Esperé a que Ricardo bajara. Cuando apareció, tenía el pelo mojado. Se había puesto ropa cómoda. Me miró desde el marco de la puerta. ¿No te vas a dormir? No tengo sueño. Se sirvió agua. Bebió. Dejó el vaso en el fregadero. Últimamente está rara. ¿Rara cómo? No sé. Distante. Casi me reí. Él hablando de distancia. Él que llevaba años, tal vez décadas, viviendo una vida paralela. Estoy bien, Ricardo. Solo cansada.
Si tú lo dices. Se fue a la sala. Encendió la televisión. Yo me quedé en la cocina con mi té, pensando en Ana. En 1985. En un bebé. A la mañana siguiente, Ricardo se fue temprano. Dijo que tenía junta. Yo esperé media hora. Luego marqué a Silvia Ramos. Encontré más. Le dije. Fotos. De hace casi 40 años. Una mujer llamada Ana. Está embarazada en una de ellas. Silencio del otro lado. Luego... Señora, ¿está insinuando que...? No sé qué estoy insinuando, pero necesito saberlo. Voy a investigar. Dame un día. Colgué. Respiré hondo. Luego salí de casa. Conduje al banco. Saqué las joyas de mi madre de la caja de seguridad. Un collar de perlas, unos aretes de diamantes, un anillo de oro. Las llevé a una joyería. El tasador las revisó con cuidado. Puedo ofrecerle 12.000 por todo. Apreté los labios. Esas joyas eran lo último que me quedaba de mi madre. Pero necesitaba el dinero. Acepto. Me extendió un cheque. Lo tomé. Salí de la joyería con las manos vacías y el corazón pesado. Fui directo al despacho de Silvia. Le entregué el cheque. Con esto comenzamos, dijo ella. Voy a solicitar copias certificadas de todos los documentos. Voy a pedir cuentas bancarias, movimientos, todo. Esto va a tomar tiempo, pero vamos a construir un caso sólido. ¿Cuánto tiempo? Meses. Tal vez un año. Un año. Viviendo en esa casa, fingiendo, sonriendo, durmiendo al lado del enemigo. ¿Puedo hacer algo mientras tanto? Sí. Documente todo. Cada conversación extraña. Cada movimiento de dinero que note. Cada vez que su esposo salga y diga que va a un lugar, verifique si es verdad. Y sobre todo, no le diga nada. A nadie. Ni siquiera a su hija Carolina. ¿Por qué no a Carolina? Porque ella podría decirle a Mauricio sin querer. Y si su esposo se entera de que usted sabe, va a mover todo más rápido. Va a proteger los activos. Va a hacer más difícil recuperar algo. Asentí. Comprendí. Esta era una guerra silenciosa. Y yo tenía que ser invisible. Esa noche Ricardo llegó de buen humor. Traía flores, rosas amarillas. Hacía años que no me traía flores. Para ti, dijo, extendiéndolas. Las tomé. ¿Qué se celebra? Nada. Solo quería darte un detalle. Las puse en un florero. Preparé la cena. Comimos. Hablamos de cosas sin importancia. El clima, las noticias. Nada real. Nada verdadero. Después de cenar me dijo: mañana viene Mauricio a comer con Valeria. Se me heló la sangre. Pero sonreí. Qué bien. ¿Qué quieren que prepare? Lo que sea. Tú cocinas delicioso. Lo que sea. Como si mi esfuerzo no importara. Como si yo fuera solo una empleada. Al día siguiente limpié la casa. Cociné. Puse la mesa. A las 2 de la tarde llegaron Mauricio y Valeria. Mi hijo me abrazó. Hola, mamá. Qué rico huele. Valeria me dio un beso en la mejilla. Gracias por recibirnos, Marta. Marta. Mi nombre en sus labios sonaba falso. Nos sentamos a comer. Ricardo abrió vino. Brindaron. Por la familia. Por el futuro. Yo alcé mi copa. Bebí. Observé. Mauricio hablaba de la empresa. De nuevos proyectos. De expansión. Ricardo asentía orgulloso. Valeria comentaba sobre la decoración de su casa. La casa de 400.000. Mi dinero pagando sus cortinas. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó Mauricio. «Estás callada». «Estoy bien, hijo». «Solo los escucho. Deberías venir a conocer nuestra casa», dijo Valeria. «Es preciosa. Tiene un jardín enorme». «Me encantaría». Mentí. Ricardo me miró. Algo en sus ojos. Sospecha, tal vez. O solo mi imaginación. Después de comer, Valeria me ayudó a recoger. En la cocina, mientras yo lavaba platos, ella secaba. «Marta, quiero decirte algo». Me tensé. «Dime». «Mauricio y yo estamos muy agradecidos con Ricardo, con todo lo que ha hecho por nosotros. Es su padre. Es natural que lo ayude». «Sí, pero...». Bajó la voz. «Sé que a veces las cosas en un matrimonio no son fáciles. Sé que tú y Ricardo tienen... diferencias». La miré. «¿Qué diferencias?». «Bueno, Mauricio me contó que ustedes llevan años durmiendo en camas separadas, que casi no hablan. Camas separadas». Era cierto. Hacía 3 años, Ricardo dijo que roncaba mucho. O que necesitaba dormir bien. Movió sus cosas hacia una habitación de huéspedes. Yo no protesté.
Pensé que era temporal, pero Mauricio se lo había contado a Valeria, como si fuera un secreto compartido, como si yo fuera el problema. Cada matrimonio es diferente, dije. Lo importante es el respeto. Claro, por eso admiro que sigas aquí, que no hayas, ya sabes, buscado tu propio camino, mi propio camino. Como si tuviera opciones, como si no hubiera sacrificado 40 años por esta familia. Valeria, ¿por qué me dices esto? Ella bajó el plato que secaba. Me miró directo a los ojos. Porque quiero que sepas que Mauricio y yo te apreciamos. Y que si algún día decides hacer cambios en tu vida, nosotros te apoyaremos. Cambios en mi vida. Qué eufemismo tan bonito para cuando te echen de esta casa. Gracias, Valeria. Eres muy amable. Terminamos de limpiar. Regresamos a la sala. Ricardo y Mauricio hablaban de números, de inversiones. Me senté en el sillón. Valeria se sentó junto a Mauricio. Él le tomó la mano. Se miraron con complicidad. Si esta historia te está tocando el corazón, déjame un comentario contando si alguna vez sentiste que no te valoraban. No estás sola. A las 5 se fueron. Los despedí en la puerta. Mauricio me abrazó otra vez. Cuídate, mamá. Tú también, hijo. Los vi subir a su carro. Un modelo nuevo, elegante. Se alejaron. Cerré la puerta. Ricardo estaba en la sala guardando las copas de vino. Fue una buena tarde, dijo. Sí, Mauricio está muy bien. La empresa crece gracias a él. Me alegro. Ricardo me miró. ¿De verdad estás bien? Te veo apagada. Apagada. ¿Qué palabra? Como si fuera una lámpara que perdió brillo. Estoy bien, Ricardo. Solo cansada. Subí a mi habitación. Me senté en la cama. Saqué mi teléfono. Marqué a Silvia Ramos. Necesito investigar algo más. Una mujer llamada Ana, del año 1985. Quiero saber si tuvo un hijo. Y si ese hijo tiene relación con Ricardo. Entendido. Te llamo cuando tenga información. Esa noche no bajé a cenar. Le dije a Ricardo que me dolía la cabeza. Él no insistió. Comió solo. Luego se fue a su habitación. Yo me quedé despierta, mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido sin saber. 2 días después, Silvia me llamó. Necesitas venir a mi oficina. Ya. Llegué en media hora. Silvia tenía papeles sobre su escritorio. Cara seria. Siéntate, Marta. Me senté. Corazón acelerado. Ana Cristina Herrera. Falleció hace 10 años. Cáncer. Pero antes de morir, tuvo un hijo. En 1985. El padre biológico no está registrado en el acta de nacimiento. Pero encontré algo más. Deslizó un documento. Este niño, Javier Herrera, recibió pagos mensuales de una cuenta a nombre de Ricardo Méndez. Desde 1985 hasta 2015. 30 años de pagos. 30 años. Javier Herrera tiene 38 años, la misma edad que Mauricio. Silvia hizo una pausa. Marta, tu esposo tiene otro hijo. Y lo mantuvo en secreto toda tu vida. La habitación giró. Me aferré a la silla. ¿Estás segura? Completamente. Tengo los registros bancarios. Tengo las fechas. Todo coincide. Otro hijo. Ricardo tenía otro hijo. Durante todo nuestro matrimonio. Durante cada aniversario. Cada Navidad. Cada momento que pensé que éramos una familia. ¿Dónde está ese hijo ahora? Vive aquí, en la ciudad. Es ingeniero. Casado. Tiene 2 hijos. Silvia sacó una foto impresa de redes sociales. Este es Javier. Miré la foto. Un hombre de casi 40 años. Sonrisa amplia. Ojos que reconocí. Los ojos de Ricardo. Los ojos de Mauricio. ¿Mauricio sabe? No lo sé. Pero voy a que hay que averiguarlo. Salí de esa oficina tambaleándome. Subí a mi carro. Manejé sin pensar. Terminé en un estacionamiento vacío. Lloré. Por primera vez en semanas, lloré. No lágrimas suaves. Sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. 40 años de mentiras. 40 años creyendo que conocía a mi esposo, que conocía mi vida. El teléfono sonó. Ricardo. No contesté. Volvió a sonar. Lo apagué. Cuando recuperé la compostura, encendí el teléfono. 3 llamadas perdidas de Ricardo. Un mensaje. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Preocupado.
Él preocupado por mí. Qué irónico, respondí. Salí con una amiga. Llegó en la noche. No tenía amigas. Hacía años que no salía con nadie. Ricardo me había aislado sutilmente, siempre ocupado, siempre cansado, siempre con una excusa para no ir a reuniones, a fiestas, a eventos. Y yo, queriendo ser la esposa comprensiva, dejé de insistir. Dejé de salir. Mis amistades se enfriaron. Me quedé sola. Ahora entendía por qué. Conduje a un café. Me senté en una mesa del fondo. Pedí té. Saqué mi teléfono. Busqué en redes sociales. Javier Herrera. Encontré su perfil. Fotos con su esposa, con sus hijos, con amigos. Una vida completa. Una vida que existía paralelas a la mía. Revisé sus fotos viejas. Encontré una de hace años. Javier joven, tal vez de 20 años, con un hombre mayor. El hombre le pasaba el brazo por los hombros. Sonreían. El pie de foto decía, con mi mentor. El hombre que siempre estuvo ahí. El hombre era Ricardo. Mentor. ¿Qué palabra más conveniente para decir padre? Seguí revisando. Más fotos. Javier en su graduación. Ricardo estaba en el fondo de una foto grupal. Javier en su boda. Ricardo entre los invitados. Siempre presente, siempre ahí, para su otro hijo. Mientras yo criaba a Mauricio, a Carolina, a nuestro hijo menor Diego, Ricardo tenía otra vida, otro hijo, otras responsabilidades, pero solo las mías eran invisibles. Cerré el teléfono, bebí mi té frío, miré por la ventana. Gente caminando, viviendo vidas normales, vidas sin secretos devastadores. Regresé a casa a las 9 de la noche. Ricardo estaba en la sala. Se levantó cuando entré. ¿Con quién saliste? Con Rosario. Una amiga de años. Mentira. Rosario se había mudado hacía 5 años. No sabía que seguían en contacto. Nos vemos de vez en cuando. Ricardo asintió, pero su mirada era dura. Llevo todo el día llamándote. Se me descargó el teléfono. Otra mentira. Pero ahora mentir era fácil. Él me había enseñado bien. La próxima vez avisa antes de salir. No sabía que necesitaba permiso. Ricardo parpadeó, sorprendido por mi tono. Yo nunca le hablaba así. No es permiso, es cortesía. Entiendo. Cortesía. Subí las escaleras. Entré a mi habitación. Cerré la puerta. Esa noche, Ricardo no tocó mi puerta. No vino a preguntar si estaba bien. Se quedó en su habitación, yo en la mía. 2 extraños bajo el mismo techo. A la mañana siguiente, mientras Ricardo desayunaba, le dije: voy a empezar a hacer voluntariado. Levantó la vista del periódico. ¿Voluntariado? Sí. En un refugio de animales. Necesito salir más. Hacer algo productivo. ¿Desde cuándo te interesan los animales? Desde siempre. Solo que nunca tuve tiempo. Era mentira. Pero necesitaba una excusa para salir de casa. Para moverme libremente. Para investigar sin levantar sospechas. Ricardo se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Permiso concedido. ¡Qué generoso! Esa tarde no fui a ningún refugio. Fui a la dirección de Javier Herrera. Una casa en un barrio residencial. Bonita, pero modesta. Nada comparado con la casa de 400.000 de Mauricio. Aparqué en la calle. Esperé. A las 5, un carro se estacionó frente a la casa. Bajó Javier. Abrió la puerta trasera. Ayudó a bajar a 2 niños pequeños. Una niña y un niño. Rieron. Corrieron a la casa. Javier los siguió, cargando mochilas. Mis nietos, que no sabían que yo existía, me quedé ahí, mirando la casa, y hasta que oscureció. Luego conduje a casa. Ricardo estaba en su estudio. No me preguntó por mi día. Yo no le conté. Así pasaron 2 semanas. Yo salía cada día. A veces seguía a Ricardo. A veces iba a la casa de Javier. A veces solo manejaba sin rumbo, pensando, planeando. Silvia Ramos me llamaba con actualizaciones. Los documentos que firmaste pueden impugnarse. Tenemos una oportunidad. Pero necesito algo más. Necesito prueba de que Ricardo ocultó bienes durante el matrimonio. ¿Cómo consigo eso? Entra a su computadora. Busca correos, archivos, cualquier cosa que mencione cuentas bancarias, propiedades, inversiones que no conocías. Ya lo hice. Ya te di todo. Necesito más.
Necesito prueba de intención. De que él planeó dejarte sin nada deliberadamente. Esa noche, esperé a que Ricardo se durmiera. Bajé a su estudio. Sí, encendí la computadora. Busqué archivos nuevos. Encontré una carpeta titulada Proyecto Familiar. La abrí. Dentro había un documento. Plan de sucesión y distribución de bienes. Fechado hace 3 meses. Lo leí. Era un plan detallado. En caso de muerte de Ricardo. Mauricio, 60% de todos los bienes. Valeria, 20%. Javier Herrera, 15%. Otros familiares, 5%. Marta, 0%. Pero había más. Un anexo. En caso de divorcio o separación, Ricardo planeaba demandarme por abandono del hogar. Argumentaría que yo era inestable mentalmente, que había descuidado mis deberes como esposa. Presentaría testigos. Mauricio y Valeria declararían a su favor. Incluso tenía una fecha tentativa. 6 meses. En 6 meses, Ricardo planeaba destruir mi vida oficialmente. Imprimí todo. Guardé las hojas en mi bolsa. Apagué la computadora. Subí las escaleras. En el pasillo, me topé con Ricardo. Salía del baño. Nos miramos. «¿Qué haces despierta?», preguntó. No podía dormir. Bajé por agua. Sus ojos se desviaron a mi bolsa. «¿Qué llevas ahí?» «Nada, mi teléfono». Dio un paso hacia mí. Extendió la mano. «Déjame ver». Mi corazón latió fuerte. «¿Por qué?» «Porque estás actuando extraño. Quiero saber qué escondes». No me moví. Sostuve la bolsa contra mi pecho. «No escondo nada, Ricardo. Solo quiero dormir». Nos quedamos así, mirándonos. 2 oponentes midiendo fuerzas. Finalmente, Ricardo bajó la mano. «Estás muy cambiada, Marta. No sé qué te pasa. Quizás estoy cansada de ser invisible». Lo dejé ahí, en el pasillo, y entré a mi habitación. Cerré la puerta con seguro. Saqué los papeles de mi bolsa. Los escondí bajo el colchón. Me senté en la cama. Temblaba. Algo había cambiado. Ricardo sospechaba. Pues tenía que actuar rápido. A la mañana siguiente, marqué a Silvia. «Tengo lo que necesitas, pero creo que sabe algo. Ven ahora. Trae todo». Llegué al despacho en 30 minutos. Le entregué los documentos. Silvia los leyó. Su cara se endureció. «Esto es suficiente. Podemos demandarlo por fraude, por ocultamiento de bienes, por todo. Pero, Marta, necesito que entiendas algo. Cuando presentemos esto, no habrá vuelta atrás. Tu matrimonio terminará. Tu familia se dividirá. Mauricio elegirá a su padre. Tal vez Diego y Carolina también. Lo sé. ¿Estás preparada?» Pensé en 40 años de mentiras. En Ana, en Javier, en los nietos que no conocía. En la casa de 400.000 comprada con mi dinero. En Valeria preguntándome cuándo haría cambios en mi vida. En Ricardo planeando declararme mentalmente inestable. «Estoy preparada», Silvia asintió. «Entonces empezamos mañana. Voy a presentar una demanda de nulidad de esos documentos que firmaste y una demanda de compensación económica por todos los años que trabajaste en el hogar mientras él construía su patrimonio. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses. Pero tenemos un caso fuerte». Salí del despacho con una extraña mezcla de terror y alivio. Por primera vez en semanas, sentí que hacía algo, que no era solo una víctima pasiva. Manejé a casa. Ricardo estaba en la sala, con Mauricio. Los dos voltearon cuando entré. «Mamá», dijo Mauricio, «necesitamos hablar contigo». Me quedé en el marco de la puerta. «¿De qué?». Mauricio intercambió una mirada con Ricardo. «Siéntate, mamá. Prefiero estar de pie». Ricardo se levantó. «Marta, Mauricio y yo estamos preocupados por ti». ¿Preocupados? Sí. Has estado muy rara últimamente, saliendo a todas horas, sin explicar a dónde vas, mintiendo sobre dónde estás. Ricardo cruzó los brazos. «¿Qué está pasando?». Miré a mi hijo, mi primogénito, el niño que cargué en 9 meses, el bebé que amamanté, el adolescente que defendí. Ahora me miraba con ojos de juez. «¿Tú también piensas que estoy rara, Mauricio?». «Mamá, papá tiene razón. Antes siempre estabas en casa. Ahora casi no te vemos. Y cuando estás aquí,
Estás distante, callada, y eso es un crimen. No es un crimen, pero es preocupante. Mauricio se acercó. «Mamá, ¿estás pasando por algo? ¿Algo que no nos quieras contar?» Sentí una risa amarga trepar por mi garganta, pero la contuve. «Estoy bien, solo necesito tiempo para mí». «¿Tiempo para ti?» Ricardo bufó. «Llevas 40 años teniendo tiempo para ti. Nunca trabajaste. Nunca tuviste responsabilidades reales. El golpe fue directo. Preciso. Diseñado para doler. ¿Nunca trabajé?» Repetí. «Criando 3 hijos no es trabajo. Manteniendo esta casa no es trabajo. Cocinando, limpiando, organizando tu vida para que pudieras construir tu empresa no es trabajo. No te pagábamos por eso. Eras mi esposa. Era tu deber». Mauricio puso una mano en el hombro de Ricardo. «Papá, cálmate». Luego me miró. «Mamá, nadie está diciendo que no hiciste nada. Solo que... Bueno, papá te mantuvo todos estos años. Te dio un techo, comida, todo. Me mantuvo, como si fuera una mascota, una carga». «Entiendo». Mi voz sonó hueca. «¿Algo más que quieran decirme?» Ricardo y Mauricio se miraron de nuevo. «Sí», dijo Ricardo. «Queremos que veas a alguien. Un psicólogo». «¿Un psicólogo? Para que hables. Para que proceses lo que sea que estés sintiendo. Porque esto no es normal, Marta. A tu edad, estos cambios repentinos pueden ser síntoma de algo más serio. A mi edad, 63 años. Lo suficientemente vieja para ser descartada como senil. No necesito un psicólogo. Estoy perfectamente cuerda». «Entonces demuéstralo. Actúa normal. Deja de salir tanto. Deja de comportarte como...» Ricardo buscó la palabra. «Como una adolescente rebelde». Me reí. No pude evitarlo. Una carcajada seca. «¿Eso soy? ¿Una adolescente rebelde?» «Mamá, por favor». Mauricio parecía genuinamente angustiado. «Solo queremos ayudarte. Si quieren ayudarme, déjenme en paz». Subí las escaleras. Entré a mi habitación. Cerré la puerta. Escuché sus voces abajo. Murmullos. Luego la puerta principal. Mauricio se iba. Me senté en la cama. Respiré hondo. Conté hasta 10. Luego saqué mi teléfono. Marqué a Silvia. Aceleró todo. «Ahora mismo. Presenta la demanda mañana». «¿Qué pasó?» «Quieren declararme loca. No voy a darles tiempo». Silvia guardó silencio un momento. «Está bien. Mañana a primera hora. Pero, Marta, necesitas salir de esa casa. Esta noche. ¿Por qué? Porque si Ricardo sospecha que vas a demandarlo, puede volverse peligroso. No físicamente, tal vez. Pero puede bloquear tus cuentas, cambiar las cerraduras, hacerte la vida imposible. No tengo a dónde ir. ¿Tienes amigas? ¿Familia?» Pensé. No tenía amigas cercanas. Mi familia vivía lejos. Carolina estaba en otra ciudad. Diego, mi hijo menor, trabajaba en el extranjero. Nadie. «Entonces ve a un hotel. Yo te recomiendo uno. Discreto. Y puedes quedarte ahí mientras procesamos todo. No tengo dinero para un hotel. Yo te adelanto. Luego lo descontamos de lo que recuperemos». Esa noche, esperé a que Ricardo se durmiera. Empaqué una maleta pequeña, ropa básica, documentos importantes, las fotos que había encontrado, todo lo que necesitaba. Bajé las escaleras en silencio. Salí por la puerta trasera. Subí a mi carro. Manejé hacia el hotel que Silvia me había indicado. Era modesto, una habitación simple, pero era mía. Nadie me juzgaba ahí. Nadie me controlaba. Me senté en la cama. Miré mi teléfono. 3 de la mañana. En unas horas, Ricardo descubriría que me había ido. ¿Qué haría? ¿Me buscaría? ¿Llamarías a la policía? ¿O simplemente cambiaría las cerraduras y seguiría con su vida? Dormí poco. A las 7 sonó mi teléfono. «Ricardo». No contesté. Volvió a llamar. 1 vez, 2 y 3. Luego un mensaje. «¿Dónde estás? Vuelve a casa ahora». No respondí. A las 9 estaba en el despacho de Silvia. Ella tenía todo listo. Firmamos y presentamos. «¿Lista?» «Lista». Firmé documentos. Demanda de nulidad. Demanda de compensación económica.
Solicitud de medidas cautelares para que Ricardo no pudiera vender o transferir bienes hasta que se resolviera el caso. Esto va a explotar hoy mismo, dijo Silvia. Cuando Ricardo reciba la notificación, va a llamar a su abogado. Van a contraatacar. Van a decir cosas horribles sobre ti. ¿Estás preparada? Sí. Pero no lo estaba. No del todo. A las 3 de la tarde, mi teléfono explotó. Llamadas de Ricardo, de Mauricio, mensajes furiosos. Ricardo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a demandarme? Mauricio. Mamá, ¿qué hiciste? Papá está furioso. Dice que lo traicionaste. Mensaje de Valeria. No puedo creer que llegues a esto, Marta. Después de todo lo que Ricardo hizo por ti. No respondí a ninguno. Luego llamó Carolina. Contesté. Mamá, Mauricio me llamó. Dice que demandaste a papá. Dice que te volviste loca. ¿Qué está pasando? Carolina, necesito que me escuches. Todo lo que Mauricio sabe es mentira. Tu padre me ha estado robando por años. Me excluyó de todo. Firmé documentos sin saber lo que eran. Y ahora que descubrí la verdad, él quiere hacerme ver como la villana. Mamá, eso suena. Es difícil de creer. Lo sé, pero es verdad. Carolina, tu padre tiene otro hijo. Se llama Javier. Tiene casi tu edad. Él lo mantuvo en secreto toda nuestra vida. Silencio. Largo. Pesado. ¿Qué? Tu padre tuvo un hijo con otra mujer en 1985. El mismo año que nació Mauricio. Y le ha estado enviando dinero todos estos años. Tengo las pruebas. Mamá, no puede ser. Es verdad, Carolina. Y hay más, mucho más. Pero necesito que confíes en mí. Por favor. Escuché su respiración entrecortada. ¿Dónde estás? En un hotel. No puedo decirte cuál. ¿Todavía no? Mamá, estoy asustada. Yo también, hija. Yo también. Colgamos. Me quedé sentada en la cama del hotel, mirando las paredes beige, sintiendo el peso de 40 años desmoronarse sobre mí. Esa noche Silvia me llamó. Ricardo contrató a uno de los mejores abogados de la ciudad. Ya presentaron su respuesta. Niegan todo. Dicen que tú firmaste esos documentos conscientemente, que siempre supiste que no tenías derechos sobre los bienes, que ahora, por despecho, intentas robarle lo que es suyo. Y lo de Javier, dicen que es irrelevante, que lo que Ricardo haga con su dinero personal no es asunto tuyo. ¿Y la empresa? El hecho de que le dio la mitad a Mauricio. Argumentan que fue una decisión de negocios, que Mauricio trabaja ahí, que se lo merece. ¿Y yo? ¿40 años criando a sus hijos no merecen nada? Ellos dirán que tuviste una vida cómoda, que nunca te faltó nada, que eso es suficiente compensación. Me dolió el pecho. Una opresión física. ¿Podemos ganar? Podemos, pero va a ser difícil, y largo, y doloroso. No importa, sigue adelante. Los días siguientes fueron un infierno. Ricardo llamaba desde números desconocidos. Mauricio me enviaba mensajes crueles. Eres una malagradecida. Después de todo lo que papá hizo por ti, te vas a quedar sola. Valeria publicó en redes sociales. No mencionó mi nombre directamente, pero todos sabían. Oh, qué triste cuando una persona mayor pierde la cordura y ataca a Dios a quienes la aman. Oremos por ella. Los comentarios fueron brutales. Gente que no me conocía opinando. Seguro está en la menopausia. Las mujeres de esa edad se vuelven locas. El esposo debe ser un santo por aguantarla tanto tiempo. Solo Carolina me defendió. Comentó bajo el post de Valeria. Antes de juzgar, pregúntense si saben toda la historia. Valeria borró el comentario. Bloqueó a Carolina. Una semana después de presentar la demanda, estaba en el hotel cuando alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla. Era Diego, mi hijo menor, el que vivía en el extranjero, el que siempre fue más distante. Abrí. Hola, mamá. Diego, ¿qué haces aquí? Mauricio me llamó. Me contó todo. Volé para que hablar contigo. Entró. Se sentó en la única silla de la habitación. Yo me senté en la cama. Nos miramos. Mauricio dice que te volviste loca, que demandaste a papá sin razón, que estás destruyendo a la familia. ¿Y tú qué piensas? Diego suspiró.
Yo pienso que mamá no haría algo así sin motivo. Yo pienso que hay algo que no me están contando. Sentí algo ablandarse en mi pecho. Gracias por venir. Cuéntamelo todo, mamá. Desde el principio. Y lo hice. Le conté sobre el sobre del notario, sobre los documentos firmados bajo engaño, sobre la casa de 400.000, sobre Ana y Javier, sobre los planes de Ricardo de dejarme sin nada. Diego escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tenía los ojos rojos. Papá tiene otro hijo. Sí. Mauricio lo sabe. No lo sé. Diego se pasó las manos por la cara. Esto es... No puedo creerlo. Tengo pruebas. Todo está documentado. Te creo, mamá. No necesito ver pruebas. Te conozco. Sé que no mentirías sobre algo así. Por primera vez en semanas, lloré frente a alguien. Diego se levantó. Me abrazó, como cuando era niño y tenía miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a pelear. Voy a recuperar lo que es mío. O al menos voy a exponer la verdad. ¿Necesitas ayuda? No quiero meterte en esto. Mauricio ya eligió su bando. No quiero que tú y él... Mauricio y yo nunca fuimos cercanos. Él siempre fuese el favorito de papá, el heredero. Yo fui... el accidente. Diego sonrió amargo. Sí, mamá, lo sé. Escuché a papá una vez, hablando por teléfono. Dijo que no me esperaba, que fue un error, que ustedes ya habían decidido no tener más hijos. Mi corazón se partió. Diego, yo te quería. Te quise desde el momento que supe que venías. Lo sé. Pero papá no. Y eso está bien. Ya hice las paces con eso hace años. Se encogió de hombros. Por eso me fui tan lejos. Por eso casi no vengo. Porque esta familia siempre fue... rota. Yo solo no sabía cuánto. Lo siento, hijo. No te disculpes, mamá. Tú fuiste la única que realmente me quiso. Ahora déjame ayudarte. Diego se quedó 2 días. Me ayudó a organizar documentos. Habló con Silvia. Ofreció pagarle a un investigador privado para encontrar más información sobre las finanzas de Ricardo. Antes de irse me dijo, voy a ir a hablar con Mauricio. Voy a intentar hacerlo entender. No va a escucharte. Tal vez no, pero tengo que intentarlo. 2 días después, Diego me llamó. Hablé con Mauricio. Fue terrible. Él no quiere oír nada. Dice que tú manipulas la información, que tú siempre fuiste dramática, que papá es la víctima. ¿Le contaste sobre Javier? Sí. Se quedó callado. Luego dijo que eso no cambiaba nada, que si papá tuvo un hijo fuera del matrimonio, fue porque tú no eras buena esposa. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Diego, gracias por intentarlo. No te rindas, mamá. Voy a estar aquí para lo que necesites. Los meses siguientes fueron una batalla legal brutal. Ricardo presentó contrademandas. Me acusó de abandono del hogar, de despilfarro de dinero, de negligencia. Presentó testigos. Mauricio declaró que yo siempre fui distante, que no fui buena madre. Valeria dijo que yo era manipuladora, que envidiaba su felicidad. Pero yo también tenía testigos. Silvia encontró a vecinos que recordaban cómo Ricardo llegaba tarde siempre, cómo yo criaba sola a los niños. Encontramos a empleadas domésticas que habían trabajado en nuestra casa años atrás. Todas dijeron lo mismo. Yo trabajaba incansablemente. Ricardo apenas estaba presente. Y luego, Silvia hizo algo brillante. Contrató a un investigador para localizar a Javier Herrera. Le explicó la situación. Le pidió que testificara. Javier aceptó. El día que Javier entró a la sala del tribunal, el mundo se detuvo. Ricardo palideció. Mauricio se quedó boquiabierto. El abogado de Ricardo se puso de pie, protestando. Pero el juez permitió el testimonio. Javier habló. Contó cómo Ricardo lo visitaba a escondidas, cómo le pagaba la escuela, cómo asistió a su graduación disfrazado entre la multitud, cómo Ricardo le dijo que no podía reconocerlo públicamente porque arruinarían a su familia. Pero yo soy su familia también, dijo Javier, voz temblorosa. Soy su hijo. Y él me mantuvo oculto toda mi vida como si fuera una vergüenza. Mauricio salió de la sala. Lo vi irse, hombros caídos, cara pálida.
Valeria lo siguió. Al final de la audiencia, el juez ordenó una pausa. Necesito revisar toda esta información. Nos reuniremos de nuevo en 2 semanas. Salí del tribunal exhausta. Silvia me acompañó al carro. Lo hiciste bien. No siento que esté ganando. Estás ganando. Créeme. El juez vio la verdad hoy. 2 semanas después, volvimos al tribunal. El juez tenía su decisión. Leyó durante 20 minutos. Terminología legal. Detalles técnicos. Pero el resumen fue claro. Los documentos que firmé años atrás eran nulos, firmados bajo engaño. Yo tenía derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Eso incluía la casa, la empresa, las inversiones. Además, Ricardo debía pagarme una compensación por todos los años trabajados en el hogar. Una suma considerable. Ricardo se levantó de golpe. «Esto es un robo. Ella no hizo nada». El juez lo miró fríamente. «Señor Méndez, criar 3 hijos y mantener un hogar por 40 años no es nada. Siéntese». Ricardo se sentó. Derrotado. Mauricio me miró desde el otro lado de la sala. Sus ojos llenos de... ¿odio? ¿Decepción? No lo supe. Salimos del tribunal. Silvia me abrazó. Ganamos, Marta, ganamos. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como un funeral. Esa noche volví al hotel. La misma habitación pequeña donde había vivido los últimos 3 meses. Me senté en la cama. Miré mi teléfono. Ningún mensaje de Mauricio. Ninguna llamada de Ricardo. Solo un mensaje de Diego. «Felicidades, mamá. Justicia, justicia». Qué palabra tan extraña. Había ganado en papel, pero había perdido a mi hijo mayor. Había perdido la ilusión de una familia unida. Había perdido 40 años que nunca recuperaría. Carolina me llamó. «Mamá, vi la sentencia. Mauricio me bloqueó, pero Diego me contó todo. ¿Cómo estás?» «Cansada. Ven a quedarte conmigo. Por favor, no sigas en ese hotel. No quiero ser una carga». «Mamá, nunca serías una carga. Eres mi madre. Te amo. Y lamento no haberte creído desde el principio». Empaqué esa noche. Manejé 5 horas hasta la ciudad donde vivía Carolina. Llegué de madrugada. Ella me esperaba despierta. Me abrazó en la puerta. Lloré en sus brazos como no había llorado en meses. «Ya pasó, mamá. Ya pasó». Pero no había pasado. No del todo. 2 semanas después, Silvia me llamó. «Ricardo apeló la sentencia. Va a pelear hasta el final». ¿Cuánto tiempo más? Meses. Tal vez 1 año más. 1 año más de batallas legales. 1 año más de desgaste. Pero ya había llegado tan lejos. No podía rendirme ahora. Durante esos meses, viví con Carolina. Ella trabajaba como abogada en una firma mediana. Su apartamento era pequeño pero acogedor. Por primera vez en décadas, sentí paz. No tenía que fingir. No tenía que caminar sobre cáscaras de huevo. Podía ser yo misma. Comencé terapia. La doctora Méndez, irónico el apellido, era una mujer de 50 años, amable, pero directa. En las sesiones hablé de todo. Del matrimonio, de la traición, de la culpa que sentía por no haberme dado cuenta antes. «No es su culpa», me dijo una y otra vez. «Él construyó un sistema diseñado para que usted no viera. Eso no la hace tonta. La hace humana». Lentamente empecé a sanar. No del todo. Las heridas eran profundas, pero al menos dejaron de sangrar. Un día, mientras caminaba por el parque cerca del apartamento de Carolina, vi a una mujer en una banca. 60 y tantos años. Cabello gris. Leyendo un libro. Se veía tranquila. En paz. Pensé, quiero ser como ella. Quiero llegar a un lugar donde mi pasado no me defina. 6 meses después de la primera sentencia, la Corte de Apelaciones dio su fallo. Confirmaron la decisión del primer juez. Ricardo perdió la apelación. Esta vez, el golpe fue definitivo. Ricardo tendría que vender la casa, dividir los bienes, pagarme la compensación. Mauricio tendría que devolver parte de la empresa a mi nombre. Silvia me llamó con la noticia. «Se acabó, Marta. Ganaste todo». Pero mi voz sonó vacía cuando respondí. «Gracias. ¿Por qué no suenas feliz?»
Porque gané dinero y propiedades, pero perdí una familia. Silvia suspiró. A veces las familias que perdemos no valían la pena conservar. Tal vez tenía razón. Una semana después, estaba firmando los últimos documentos en el despacho de Silvia cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé. Contesté. ¿Marta? La voz era de hombre. Joven. No la reconocí. ¿Sí? Soy Javier. Javier Herrera. El corazón me dio un vuelco. Javier, sé que esto es extraño, pero quería ir a hablar contigo. Si tú quieres. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre mi papá. Sobre nosotros. Sobre esta familia rota que compartimos sin saberlo. Nos encontramos 2 días después en un café. Llegué primero. Me senté en una mesa del fondo. Cuando Javier entró, lo reconocí inmediatamente. Los ojos de Ricardo. La forma de caminar de Mauricio. Pero algo diferente también. Algo más suave. Se sentó frente a mí. Pidió café. Nos quedamos en silencio unos momentos. Gracias por venir. Dijo finalmente. Gracias por llamar. No sé por dónde empezar. Yo tampoco. Javier sonrió tristemente. Toda mi vida supe que mi papá tenía otra familia. Mi mamá me lo dijo cuando era niño. Me dijo que él nos amaba, pero que no podía estar con nosotros, que tenía responsabilidades. ¿Alguna vez te preguntaste sobre nosotros? ¿Sobre mí? Todo el tiempo. Me imaginaba cómo sería tener hermanos. ¿Cómo sería vivir con mi papá todo el tiempo? No solo verlo a escondidas. Javier bajó la mirada. Pero también sentía culpa. Como si yo fuera la razón por la que tu familia estaba incompleta. Tú no eres la razón, Javier. Tu padre es la razón. Lo sé. Ahora lo sé. Pero de niño no lo entendía. Le pregunté sobre su vida. Me contó. Su mamá había muerto hace 10 años. Él se casó joven. Tenía 2 hijos. Trabajaba como ingeniero. Una vida normal, sin lujos excesivos. Ricardo le había pagado la educación, pero nunca le dio el tipo de apoyo que le dio a Mauricio. Siempre fui el hijo secreto, dijo. El que existía en las sombras. Lo siento. No te disculpes. Tú no sabías. Aún así, debiste tener una vida diferente. Javier se encogió de hombros. Tal vez, pero también estoy agradecido, porque no crecí en una mentira. Yo siempre supe la verdad. Tus hijos... Ellos pensaban que tenían una familia perfecta. El golpe debe haber sido peor para ellos. Pensé en Mauricio, en su furia, en su negación. Mauricio eligió la negación. Prefiere creer que yo soy la villana. Y Carolina y Diego, ellos están conmigo. Carolina me recibió en su casa. Diego voló desde el extranjero para apoyarme. Al menos tienes a 2 de 3. Sí, al menos eso. Tomamos café. Hablamos durante 2 horas. Al final Javier me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé. Comprar un departamento. Empezar de nuevo. A los 63 años empezar de cero. No es de cero. Tienes a tus hijos. Tienes justicia. Tienes tu dignidad. Sentí lágrimas picar mis ojos. Gracias, Javier. ¿Puedo? ¿Puedo volver a llamarte? Tal vez podemos conocernos mejor. Me gustaría eso. Nos despedimos con un abrazo. Cuando se fue, me quedé sentada en el café, pensando. Este hombre, este hijo de Ricardo que nunca supe que existía, me había mostrado más empatía en 2 horas que mi esposo en 40 años. 2 meses después, encontré un departamento. Pequeño, luminoso, con vistas a un parque. Lo compré con el dinero de la compensación. Contraté una mudanza. Carolina me ayudó a decorar. Diego voló para el fin de semana de inauguración. Cocinamos juntos, reímos, brindamos. Por los nuevos comienzos, dijo Carolina, alzando su copa. Por los nuevos comienzos. Repetimos Diego y yo. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi pequeña sala. Mi departamento, mis muebles, mi vida. Por primera vez en décadas todo era mío. No tenía que pedir permiso. No tenía que justificar mis decisiones. Era libre, pero la libertad tenía un sabor agridulce. Una tarde, 3 meses después de mudarme, estaba en el supermercado cuando vi a Mauricio. Estaba en el pasillo de lácteos. Solo. Se veía cansado. Más delgado. Cuando nuestros ojos se encontraron, se quedó inmóvil. Caminé hacia él.
Hola, Mauricio. ¡Mamá! Su voz sonó tensa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Silencio incómodo. Otras personas pasaban a nuestro alrededor. Carritos de compras, música de fondo, vida normal. Pero entre nosotros había un abismo. ¿Y Valeria? Pregunté, aunque no me importaba realmente. ¿Está bien? Más silencio. Mauricio, yo... No, mamá. No quiero oír excusas. No iba a darte excusas. Iba a decirte que te extraño. Algo pasó por su cara. Dolor, tal vez, o enojo. ¿Me extrañas? ¿Después de destruir a papá? ¿Después de quitarle todo? Yo no destruí a tu papá. Él se destruyó solo con sus mentiras. Siempre fuiste egoísta. Siempre pensaste solo en ti. La acusación dolió, porque era lo opuesto a la verdad. Mauricio, pasé 40 años pensando en todos menos en mí. En ti, en tus hermanos, en tu padre. 40 años siendo invisible. Y cuando finalmente me defendí y me convertí en la villana, te defendiste quitándole la mitad de su empresa, dejándolo casi en la ruina. Esa empresa se construyó durante nuestro matrimonio. Legalmente la mitad es mía, pero ni siquiera la quiero. Tu padre puede quedársela. Lo único que quería era reconocimiento, respeto, un lugar en mi propia vida. Mauricio negó con la cabeza. No puedo hablar contigo. Sigue sin entender lo que hiciste. Se alejó. Lo vi irse, subir a su carro, arrancar, desaparecer en el tráfico. Volví a mi departamento con las compras. Guardé todo mecánicamente. Luego me senté en el sofá. No lloré. Ya no tenía lágrimas para Mauricio. Había llorado suficiente. Carolina me visitó esa noche. Le conté sobre el encuentro. Ella me abrazó. Dale tiempo. Algún día entenderá. No creo. Quizás no. Pero tú hiciste lo correcto. No puedes controlar cómo reacciona él. Tenía razón. No podía controlar a Mauricio. Solo podía controlar mi propia vida. Los meses pasaron. Empecé a tomar clases de pintura. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Conocí a otras mujeres en la clase. Mujeres de mi edad. Algunas divorciadas, algunas viudas. Todas reinventándose. Una de ellas, Rosa, se convirtió en amiga. Íbamos a tomar café después de clase. Hablábamos de todo. De hijos ingratos, de esposos mentirosos, de segundas oportunidades. ¿Sabes qué es lo más loco? Me dijo Rosa un día. Que pasamos décadas definiéndonos por nuestros esposos, por nuestros hijos. Y cuando eso se acaba, tenemos que descubrir quiénes somos realmente. ¿Y quién eres tú? Le pregunté. Todavía lo estoy averiguando. ¿Y tú? Pensé en la pregunta. ¿Quién era yo? Durante 40 años fui la esposa de Ricardo, la madre de Mauricio, Carolina y Diego. Pero ahora, ¿qué era? Soy Marta, dije finalmente. Solo Marta. Y estoy aprendiendo que eso es suficiente. En mi cumpleaños número 64, Carolina organizó una pequeña cena. Ella, Diego y Javier. Mi nueva familia. Pequeña pero real. Javier trajo a sus hijos. Mis nietos que nunca conocí. Una niña de 8 años llamada Sofía y un niño de 5 llamado Mateo. Eran tímidos al principio. Pero cuando saqué el pastel, Sofía me preguntó, ¿tú eres nuestra abuela? Sí, dije. Soy su abuela. ¿Por qué no te conocíamos antes? Miré a Javier. Él asintió levemente, dándome permiso para explicar, porque a veces las familias son complicadas. Pero ahora que nos conocemos, podemos pasar tiempo juntos. ¿Les gustaría? Ambos niños asintieron con entusiasmo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón. La ciudad brillaba abajo. Miles de luces, miles de vidas, algunas felices, algunas rotas, algunas, como la mía, en proceso de reconstrucción. Pensé en Ricardo. Me pregunté qué estaría haciendo, si estaría arrepentido, si habría aprendido algo. Probablemente no. Hombres como él rara vez cambiaban. Pensé en Mauricio, mi hijo perdido. Tal vez algún día entendería. Tal vez no. De cualquier forma, yo había hecho las paces con eso. Y pensé en mí, en la mujer que fui y en la mujer que estaba convirtiéndome. Ya no era invisible, ya no era silenciosa, ya no aceptaba migajas y las llamaba amor. Era Marta,
64 años. Sobreviviente. Luchadora. Y por primera vez en mi vida, libre. Un año después de la sentencia final, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de Ricardo. Señora Marta, el señor Méndez solicita una reunión con usted. ¿Para qué? Dice que es importante. Personal. No legal. Dudé. Está enfermo. No puedo divulgar esa información. Pero él insiste en que es urgente. Acepté reunirme en un café neutral. Llegué 10 minutos tarde, deliberadamente. Ricardo ya estaba ahí, sentado en una mesa junto a la ventana. Cuando me vio, se puso de pie. Se veía más viejo. El cabello completamente gris. Arrugas más profundas. Hombros caídos. «Gracias por venir», dijo. «¿Tienes 10 minutos?» Nos sentamos. Él pidió café. Yo agua. Nos quedamos en silencio unos segundos. «Estoy enfermo», dijo finalmente. «Cáncer de páncreas. Etapa 3. Sentí algo moverse en mi pecho. No era compasión exactamente. Más bien, una tristeza distante. Lo siento. Los doctores me dan un año. Tal vez menos. ¿Por eso querías verme?» «Sí. Y no». Ricardo removió su café sin beberlo. Necesito decirte algo. Algo que debí decirte hace 40 años. Esperé. Nunca te amé. Las palabras flotaron entre nosotros. Frías, definitivas. «Lo sé», respondí. Y era verdad. En algún nivel profundo, siempre lo supe. Me casé contigo porque era lo que se esperaba. Porque Ana, la madre de Javier, no quiso casarse conmigo. Porque necesitaba una esposa respetable para construir mi imagen profesional. Hizo una pausa. Tú eras perfecta para ese papel. Tranquila, obediente, invisible. Cada palabra era una puñalada. Pero ya no sangraban como antes. Y Ana, a ella sí la amé. Pero no pudo soportar ser la segunda opción. Me dejó cuando Javier tenía 2 años. Se casó con otro hombre. Yo seguí pagando por Javier, pero desde la distancia. ¿Mauricio sabe sobre Javier? Ahora sí. Se lo conté después de la sentencia. No lo tomó bien. Dejó de hablarme por 3 meses. ¿Y ahora? Ahora me habla. Pero no es igual. Me mira diferente. Como si fuera un extraño. Irónico. Eso era exactamente lo que yo había sentido. ¿Por qué me cuentas esto, Ricardo? Porque me estoy muriendo. Y no quiero morir con esto adentro. Levantó la vista. Sus ojos, siempre tan seguros, ahora lucían acuosos. Y porque quiero pedirte perdón. ¡Perdón! La palabra sonó hueca. No te perdono. Ricardo parpadeó. Marta. No te perdono, Ricardo. Destruiste 40 años de mi vida. Me hiciste sentir inútil, invisible, prescindible. Me robaste mi dignidad, mi autoestima, mi sentido de valor. Y lo peor. Y manipulaste a nuestro hijo en mi contra. Me incliné hacia adelante. Así que no te perdono. Pero tampoco te odio. Simplemente... Ya no siento nada por ti. Él bajó la cabeza. Entiendo. ¿Algo más? Sí. Quiero cambiar mi testamento. Quiero dejarte la casa. La que compartimos todos esos años. No la quiero. Marta, por favor. No quiero nada tuyo, Ricardo. Ya obtuve lo que legalmente me correspondía. No necesito tu caridad de último minuto. No es caridad, es... ¿Qué? ¿Culpa? ¿Miedo al juicio divino? Negué con la cabeza. Guarda tu casa. Déjasela a Mauricio, a Javier, a quien quieras. A mí no me interesa. Me levanté. Ricardo extendió la mano tocando mi brazo. Marta, una cosa más. Me detuve. Fuiste mejor de lo que merecía. Y lo siento. De verdad lo siento. Retiré mi brazo. Adiós, Ricardo. Salí del café. No miré atrás. Esa noche llamé a la doctora Méndez, mi terapeuta. Le conté sobre la reunión. Sobre las disculpas de Ricardo. Sobre su enfermedad. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Vacía. No siento pena por él. Pero tampoco satisfacción. Eso es sano. Has procesado tu dolor. Ya no necesitas su validación. ¿Debí perdonarlo? El perdón no es obligatorio, Marta. Especialmente cuando viene de alguien que solo se arrepiente porque está muriendo. No porque genuinamente entiende el daño que causó. Tenía razón. El arrepentimiento de Ricardo era egoísta. Quería morir en paz. Pero mi paz no dependía de darle la suya. 2 meses después, Mauricio apareció en mi departamento. Sin avisar. Toqué el timbre.
Abrí. Nos miramos. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lo dejé entrar. Se sentó en el sofá. Yo en el sillón frente a él. Papá me contó que se vieron. Sí, dijo que no lo perdonaste. No. Mauricio se pasó las manos por el cabello. Mamá, está muriendo. Lo sé. ¿Y no sientes nada? Siento que es triste que un hombre tenga que estar muriendo para admitir la verdad. Siento que desperdicié 40 años con alguien que nunca me valoró. Siento que tú elegiste creerle a él en lugar de a mí. Hice una pausa. ¿Qué se supone que deba sentir, Mauricio? No lo sé. Compasión, tal vez. Tuve compasión durante décadas. Me gasté toda. Mauricio guardó silencio. Luego, con voz baja, hablé con Javier. Eso me sorprendió. ¿Sí? Sí. Después de que papá me contó todo, busqué a Javier. Quería, no sé, verlo. Conocer a este germano secreto. Mauricio rió sin humor. Es extraño. Es como mirarme en un espejo. Tenemos los mismos gestos, la misma risa. Pero él es diferente. Más humilde, más centrado. Javier creció con menos privilegios que tú. Lo sé. Y eso me hizo pensar. Papá me dio todo. La mejor educación, una casa, parte de la empresa. Pero a Javier solo le dio dinero a escondidas, como si fuera una obligación vergonzosa. Mauricio me miró. ¿Por qué yo recibí tanto y él tampoco? Porque tú eras el hijo legítimo, el heredero visible. Javier era el secreto. ¿Y eso es justo? No, nada de esto es justo, Mauricio. Él bajó la cabeza. Javier me habló de ti. Me dijo que has sido amable con él, que conociste a sus hijos, que los tratas como nietos. Son mis nietos. Sí, lo son. Mauricio levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Mamá, yo cometí un error. Un error enorme. Te creí la villana cuando tú eras la víctima. Te acusé de destruir a la familia cuando la familia ya estaba destruida desde el principio. Las palabras que había esperado por más de un año. Pero ahora que las escuchaba, no sentía el alivio que esperaba. ¿Por qué me crees ahora? Porque papá me lo confesó todo. Porque Javier me mostró los documentos, las fechas, las mentiras. Porque Valeria se detuvo. ¿Qué pasó con Valeria? Encontré mensajes en su teléfono. Con papá. Planeando cómo mantenerme de su lado. Cómo convencerme de que tú estabas loca. Mauricio rió amargamente. Todos me manipularon. Y yo me dejé. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si esta historia te está resonando, si te sientes identificada o conoces a alguien que ha pasado por esto, suscríbete al canal. Necesitamos hablar de estas cosas. Las mujeres de nuestra generación merecen ser escuchadas. ¿Qué vas a hacer con Valeria? Pregunté. Ya me separé. Nos estamos divorciando. Lo siento. No lo sientas. Fue lo mejor. No puedo estar con alguien que conspiró contra mi madre. Mauricio se inclinó hacia adelante. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te hice mucho daño. Pero, ¿podemos intentar arreglar esto? ¿Podemos empezar de nuevo? Miré a mi hijo, el bebé que cargué, el niño que enseñé a leer, el adolescente rebelde, el hombre que me traicionó. Y ahora, el hombre arrepentido frente a mí. No podemos empezar de nuevo, Mauricio. No podemos borrar lo que pasó. Lo sé. Pero podemos empezar desde aquí, desde este momento, sin fingir que el pasado no existió, pero sin dejar que nos defina completamente. ¿De verdad? Sí. Pero necesito que entiendas algo. Ya no soy la mamá que conocías. Ya no soy la mujer que acepta cualquier cosa por mantener la paz. He cambiado. Y no voy a retroceder. No quiero que retrocedas. Quiero conocer a esta nueva versión de ti. Nos abrazamos. No fue como los abrazos de antes. Fue torpe, tentativo, pero fue honesto. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Mauricio venía a visitarme. Comíamos juntos. Hablábamos. A veces del pasado, a veces del presente. Lentamente encontramos un nuevo ritmo. Un día Mauricio trajo a sus hijos. Mis nietos que no había visto en más de un año. Se quedaron tímidos al principio, pero cuando saqué galletas y jugos, se relajaron. Abuela, dijo la mayor, una niña de 7 años. Papá dice que tú eres muy valiente. ¿Sí? Sí.
Dice que te defendiste cuando nadie más lo hacía. Miré a Mauricio. Él asintió levemente. Bueno, le dije a mi nieta. A veces en la vida tenemos que defendernos, incluso cuando es difícil, incluso cuando otras personas no entienden. Yo quiero ser valiente como tú cuando sea grande. Sentí lágrimas picar mis ojos. Ya eres valiente, mi amor. Ricardo murió 6 meses después de nuestro último encuentro. Mauricio me llamó para decírmelo. Fui al funeral. No por Ricardo, por mis hijos, por Javier. La ceremonia fue pequeña, familia cercana, algunos colegas. Me senté al fondo, observé. Mauricio dio el discurso. Habló de Ricardo como padre, como empresario, como hombre complejo. No lo endulzó completamente, pero tampoco lo destruyó. Javier también habló. Con voz quebrada compartió memorias de un padre que lo amaba desde las sombras. Un amor imperfecto, incompleto, pero amor al fin. Cuando terminó la ceremonia, varias personas se acercaron a darme el pésame. Lamento tu pérdida, decían. Yo asentía. Gracias, pero no sentía pérdida. Había perdido a Ricardo años atrás, cuando descubrí quién era realmente. Su muerte solo era el cierre oficial. Después del funeral, Mauricio, Carolina, Diego, Javier y yo fuimos a comer, los 5. Una familia extraña, rota, remendada, pero familia al fin. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó Carolina. Bien, sorprendentemente bien. ¿No es raro?, dijo Diego. Que el hombre que fue nuestro padre por décadas se haya ido, y nosotros estemos aquí, comiendo, casi normales. No era normal antes, dijo Javier en voz baja. Solo fingíamos que lo era. Tenía razón. Nuestra familia nunca fue normal. Pero ahora, al menos, era honesta. Un mes después del funeral recibí una carta del abogado de Ricardo. A pesar de lo que le dije, Ricardo había cambiado su testamento. Me dejó la casa. No para vivir en ella, para venderla y usar el dinero como quisiera. Una última ofrenda de paz, decía la carta escrita de puño y letra de Ricardo, para la mujer que merecía mucho más de lo que le di. Vendí la casa. Con el dinero hice varias cosas. Primero, le di una parte a cada uno de mis hijos, incluyendo a Javier. Todos merecen algo, les dije. Todos son mis hijos. Mauricio lloró cuando le di su parte. No lo merezco. No es sobre merecer, es sobre amor. Con otra parte del dinero creé un fondo educativo para mis nietos. Todos ellos. Los hijos de Mauricio, de Carolina, de Diego y de Javier. Para que tuvieran oportunidades. Para que pudieran elegir sus propios caminos. Y con lo que quedó, compré un departamento más grande, con una habitación extra para cuando mis hijos me visitaran. Con un estudio donde podía pintar. Con un balcón amplio donde tomaba café cada mañana. Rosa, mi amiga de las clases de pintura, vino a conocer mi nuevo lugar. «Te ves diferente», me dijo. «Más ligera. Me siento diferente». ¿Feliz?, pensé en la pregunta. ¿Era feliz? No de la manera que pensé que sería feliz a los 65 años. No tenía el matrimonio dorado. No tenía la familia perfecta. Había perdido tiempo. Había perdido ilusiones. Pero tenía algo más valioso. Tenía paz. Tenía dignidad. Tenía a mis hijos, lentamente reconstruyendo puentes. Tenía nietos que me amaban. Tenía amistades reales. Tenía mi propio espacio. Mi propia voz. Sí, le dije a Rosa. Soy feliz, a mi manera. Una tarde, varios meses después, estaba en mi balcón cuando recibí un mensaje. Era de Mauricio. Una foto. Él y Javier juntos, sonriendo. Si el mensaje decía, «Hermanos, por fin». Sonreí. Respondí, «Los amo a ambos». Puse el teléfono a un lado. Miré la ciudad. El sol se ponía. El cielo se teñía de naranjas y rosas. Era hermoso. Pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella mañana cuando abrí el sobre del notario. Desde el momento en que mi mundo se desmoronó. Desde las mentiras descubiertas, las batallas legales, las noches llorando en un hotel barato. Pensé en la mujer que era entonces. Invisible. Silenciosa. Aceptando migajas. Y pensé en la mujer que era ahora. Visible. Vocal.
exigiendo respeto. No era un cuento de hadas. No tenía un final completamente feliz. Todavía había días difíciles. Días donde extrañaba la ilusión de lo que pensé que tenía. Días donde la soledad pesaba. Pero también había días buenos. Días donde mis nietos me visitaban. Días donde pintaba y perdía la noción del tiempo. Días donde reía con Rosa sobre nuestras vidas caóticas. Días donde simplemente existía sin tener que justificar mi existencia ante nadie. Y esos días buenos estaban comenzando a superar a los malos. Una semana después, organicé una cena. Invité a todos mis hijos. A Javier con su familia. A Rosa. A la doctora Méndez, mi terapeuta que se había convertido en amiga. Cocinamos juntos. Reímos. Los niños corrían por el departamento. El caos era hermoso. En medio de la cena, Carolina levantó su copa. ¡Un brindis! Todos levantamos nuestras copas. «Por mamá», dijo Carolina, su voz emocionada, que nos enseñó que nunca es tarde para defenderse, que nunca es tarde para exigir lo que mereces, que la dignidad no tiene texinedad. «Por mamá», repitieron todos. Bebimos. Y en ese momento, rodeada de mis hijos, de mis nietos, de mis amigos, de esta familia imperfecta pero real, me di cuenta de algo. Había ganado, no en los tribunales solamente. Había ganado algo más importante. Había ganado mi vida de vuelta. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón. Saqué mi teléfono, abrí mis fotos, miré una foto de hace 2 años, de cuando todavía vivía en aquella casa, de cuando todavía fingía. Mi cara en esa foto lucía cansada, vacía, muerta en vida. Luego tomé una selfie. Ahí, en ese momento, mi cara mostraba arrugas, canas, 65 años vividos, pero también mostraba algo más: vida, luz, paz. Comparé ambas fotos, 2 versiones de mí, separadas por apenas 2 años, pero mundos de distancia. Borré la foto vieja. Ya no la necesitaba. Ya no era esa mujer. Miré al horizonte. La ciudad brillaba, llena de posibilidades, llena de vida. Y yo, Marta, 65 años, estaba lista para vivir lo que quedaba de mi vida en mis propios términos. No con amargura, no con odio, pero tampoco con sumisión. Con dignidad, con paz, con la certeza de que valía más de lo que me hicieron creer por 40 años. Y eso, al final, era suficiente. No era el final que soñé cuando era joven. No era el matrimonio dorado, ni la familia perfecta de las películas. Pero era mío, verdadero, honesto, real. Y después de toda una vida viviendo en mentiras, la verdad, aunque doliera, aunque costara, aunque fuera imperfecta, se sentía como libertad. Cerré los ojos, respiré hondo. El aire nocturno llenó mis pulmones. Estaba viva, realmente viva, por primera vez en décadas. Y eso valía más que cualquier cosa que hubiera perdido en el camino.